¿Qué opinan que Endesa haya sido absuelta en el sumario sanitario seguido en su contra? Bueno, precisamente esa es la pregunta, y para que se informen ustedes, hoy hemos invitado a Miriam Espinosa del Movimiento de la Gente. Ella nos viene a contar la experiencia de una serie de trabajadores, de vecinos del sector de Los Rojas, y que son muchos funcionarios de Bocamina, que lo están pasando mal. El asbesto ha sido aspirado, se ha alojado en los pulmones. Hay una víctima que fue sepultada la semana pasada, Gonzalo Bulnes, de 31 años. Por eso Miriam nos va a contar esta experiencia, este drama, diría yo, que se está viviendo por parte de más o menos 100, 150 trabajadores, pero se estima que hay 1.200 que ya están contaminados. Y hay una proyección de 3.000 personas que presuntamente podrían morir producto de que las aguas y el aire está contaminado con asbesto en esa zona. Miriam, muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por estar con nosotros acá y conocer en detalle qué está pasando. Bien, a nombre de la Asamblea de Trabajadores Unidos contra el Asbesto y a nombre del Movimiento de la Gente queremos agradecer esta invitación. Principalmente porque para nosotros ha sido bien dificultoso poder traspasar las barreras económicas que tiene Endesa para poder manipular los medios y poder estar hoy día declarando, informando. Ha sido una batalla bastante larga la que llevamos con los trabajadores, primero porque se desconoce principalmente el tema de asbesto. No tenemos profesionales en Chile que tengan una especialidad respecto del asbesto. Y lo que en la enciclopedia común se dice es que la persona que sufre, o sea, que se contaminó con asbesto en 15 o 20 años, lo más probable es que empiece a sufrir alguna afección. Bueno, Bocamina trabaja con asbesto. Bocamina... Hay una instancia en que ellos contratan y subcontratan, ¿verdad?, Endesa, a una empresa para retirar el asbesto. Correcto. Bocamina no trabaja con asbesto. Bocamina se elaboró y se diseñó dentro de sus instalaciones para poder tener un material como aislante en sus calderas que era asbesto. Para ello, eso se hizo en los años 60, cuando la planta se construyó. Hoy día no se puede procesar asbesto, o sea, está prohibido. De hecho, los países desarrollados el año 2000 prácticamente ya prohibieron el asbesto. Correcto, aquí en Chile no se puede, de hecho, pues estamos suscritos a ese tratado. Esta planta es antigua, llevaba el asbesto, cierto, el material de asbesto como aislación en esa época, y producto de que había muchos sucesos de que trabajadores ya estaban manifestando asbestosis dentro de la planta, que se mantenía bajo resguardo en la Superintendencia de Salud, y además de muchas personas que estaban siendo afectadas como vecinos adyacentes a la planta. En el sector Los Rojas. El sector Los Rojas, la colonia, que la gente eventualmente ha sido erradicada producto de este contaminante, no es otra la consecuencia de la erradicación. Abramos un paréntesis ahí. ¿Sí? Incluso Endesa, entiendo que durante mucho tiempo estuvo haciendo gestiones para comprar esos terrenos, de hecho, y con valores pero ridículos prácticamente. Sí, de hecho, aún no se entiende cómo todavía se ocupan platas fiscales para poder acceder a las viviendas que deberían ser compradas por la misma empresa. Es como extraño eso además. Bueno, hay una sucesión de erradicaciones dentro de la circunvalación donde se emplaza esta industria, ¿ya? Y esta industria se le decretó por la Dirección de Salud del Biobío la extracción de asbesto que correspondería a los meses de septiembre a marzo. Ese era el plazo definido para esto, y la planta que se adjudicó la licitación fue Aqueroncaf, ¿ya? Contrataron para este efecto 300 trabajadores para la extracción de asbesto. A su vez, la planta seguía trabajando, ¿cierto?, en lo que era Bocamina 2, donde se están ejecutando otros proyectos. Efectivamente. ¿Ya? Por lo tanto, había una
circulando 3.000 personas en ese proceso, en el tiempo de que se procesó esto, 3.000 personas, ¿ya? ¿Con las normas de seguridad? Claro, el protocolo que se instauró para esto lo supervigilaba la Mutual, ellos estaban a cargo de esto, y ese protocolo especificaba ciertas normas donde se tenía que trabajar en lugares restringidos, con su ropa, ¿cierto? Con sus elementos de protección personal como corresponde. La Mutual era la que fiscalizaba. La Mutual y la Dirección de Salud a su vez, pues, ¿Ya? Porque ella es la fiscal, a cargo. Entonces, este protocolo estaba definido y se tenía que seguir. ¿Y se siguió? Se siguió el primer mes. El primer mes se siguió porque habían personas de otras nacionalidades que estaban a cargo de este proyecto y ellos fueron las personas que en el fondo entregaron la capacitación a los trabajadores y a los bandos medios y a los bandos altos, ¿ya? Pero ellos tenían un tiempo corto de transición, entonces se fueron a su país y acá quedó trabajándose a la chilena, como se dice, ¿ya? Donde las zonas restringidas se violaron, de hecho correspondía a la realización de unas burbujas selladas, ¿cierto? No se hicieron burbujas, no se trabajó con la máscara full face que correspondía, los trabajadores estuvieron expuestos a 12, 14 horas en sus turnos, los 7 días de la semana, trabajaban hasta sin guantes, no tenían lugares definidos para poner su ropa sucia, su ropa limpia, no había sistema de lavandería, tampoco había duchas para ello. Miriam, se habla de 20 toneladas. Sí, el retiro de asbesto en sí son 1.200 toneladas. 1.200 toneladas, mire sí. Qué dato nos estás entregando. 1.200 toneladas, y esta es la primera extracción de asbesto a gran escala en Chile y vienen 22 más. Oye, ¿y dónde se deposita finalmente este asbesto? Ahí está el otro gran detalle. Hay una planta de desechos tóxicos que está en Coelemu, ¿ya? Para allá deberían haber llegado los camiones, ¿ya? Y todavía estamos estudiando dónde llegaron los camiones. No te puedo creer. Porque no sabemos si quedaron los residuos de asbesto depositados donde se han depositado todos los residuos de Endesa, que se presume que pueda ser cercano a Coronel, que dentro del... Pero a Coelemu no llegaron. Llegaron unos pocos. Los otros estamos viendo dónde están. De hecho, estamos exigiendo dentro del sumario que cuestionamos la respuesta de dónde pararon esos... Pero el sumario fue absuelta. Endesa dice, digamos, de este sumario sanitario que se siguió en su contra. Sí, por supuesto, porque el sumario no se basó en la denuncia que hicieron los trabajadores. El sumario, en el fondo, se elevó, ¿cierto?, respecto de un trámite meramente administrativo. De si había un documento que especificaba la entrega individual de los elementos de protección personal. Respecto de eso, se elevó un sumario. Oye, ¿y estas labores se siguen haciendo hoy o están suspendidas hoy? En marzo deberían haber terminado el proceso de extracción de asbesto. En marzo. Ahora no. Luego ellos tenían que instalar silicato, porque obviamente tenían que seguir teniendo aislante dentro de su caldera, y eso llevaba al silicato. Y reitero un poco la respuesta respecto del sumario. El sumario es totalmente cuestionable, de hecho lo estamos procesando para poder pedir y exigir un sumario. Además, dentro de ese sumario no se tomó las 4 partes, se dejó a los trabajadores, los denunciantes de lado, no participaron en ese... De hecho, ni siquiera sabían respecto de cómo iba evolucionando ese sumario. Así que fue como bien extraño el proceso. Es impactante, sí, la forma en que nos relata, ¿cierto?, cómo se realiza esta actividad. Y si hubiese sido, ¿cierto?, tal cual como señalas, estos camiones con asbesto atravesaron la ciudad de Concepción para llegar a Coelemu también. Sí, claro. Aunque hayan sido 5 camiones o 50 camiones, lo que hayan sido. Exacto. Hablamos de 1.200 toneladas. Y hablamos, además, tenemos registros de videos que eso nos han servido. Los registros de video nos han servido en el suceso, porque hay que contar además que nuestros trabajadores
fueron desvinculados de la planta a medida que iban surgiendo los problemas de salud en los trabajadores. Mira. ¿Ya? Entonces ellos iban denunciando a sus jefes altos para que se les mandara la mutual porque sentían todo desgarro, tos con sangre, un montón de malestares. Iban de la mutual y a ellos se les iba despidiendo. ¿Ya? Entonces, fue el caso, por ejemplo, también de debe don haber... Omar. ¿Sí? El primero que presentó ¿Ya? Problemas de salud fue don Omar González Valencia. Omar González Él Valencia. es el capataz que estaba a cargo de una cuadrilla. Oye, y este es un proceso corto, ¿ah? Sí, ellos trabajaron muy poco tiempo, pero hay que entender que ellos sobrepasaron los límites tolerados por las personas, porque ellos se expusieron a un ambiente tóxico de 400 partes por millón. De todas las personas que han sufrido o que han fallecido incluso, ¿cierto? Y que están sufriendo, ¿Endesa les ha indemnizado? No. ¿A nadie? No. Primero no se hizo cargo, Endesa los despidió y la mutual los dejó fuera de la cobertura que les correspondía de su seguimiento de salud por haberse expuesto a un tóxico. Hay que dejar claro eso. Las gestiones que hemos realizado a ellos los han devuelto a la suceso para que se entienda que fue un proceso de una faena productiva, donde ellos adquirieron ese tóxico en sus pulmones y producto de eso están enfermos. ¿Ya? Eso es lo que hemos tratado de demostrar y hasta ahora no está yendo bien con eso. Perfecto. Porque ya no están recibiendo 40 trabajadores y vienen 40 más y van a seguir llegando. Cuéntame, la acción legal. Todavía nosotros hemos mantenido en espera la acción legal porque lo que queremos demostrar en la práctica es que ese asbesto no solamente contaminó a los trabajadores, porque a través de los videos que tenemos, que son muchos, son 5 horas de grabación que tenemos dentro de la planta, el asbesto claramente sale de la planta y es elevado en el aire a la ciudad. Así es. Los estudios que tenemos con ambientalistas que nos están ayudando es que a lo menos a 5 kilómetros a la redonda el asbesto andaba dando vuelta en esa época. Impactante. Claro. Impactante. Exacto. A eso es lo que nosotros queremos. Oye, ¿y el mundo apuntar. político? ¿Qué rol juega en esta demanda, en estas denuncias? El mundo político, una parte del mundo político se ha hecho sordo, ciego y mudo por antecedentes internos que ellos tienen, conexiones internas que tienen con esta planta. ¿Ya? Ese es un tema que estamos tratando de otra manera, de otra línea, ¿ya? Pero no lo puedo tocar acá todavía. Pero sabemos que hay muchos casos de vinculación respecto de la planta con agentes políticos. Hoy día ya no es secreto, seguramente Sí, muchos financiaron campañas seguramente a diputados de la zona. Sí, mucho dinero hay involucrado a diputados, a senadores, bueno, más arriba no vamos a llegar todavía, pero sí hay mucho dinero dando vuelta. Sí. Y ha potenciado el ocultamiento. Oye, me acabo de enterar hoy, precisamente, que está autorizada ya prácticamente que vuelva a funcionar Bocamina 2. Bocamina 2 se le extendieron los permisos por los mismos Ceremis de salud y de medio ambiente, entre los otros, da lo mismo lo otro, pero a mí lo que me sorprende es el Ceremi de salud, que haya dado visto bueno a que inicie Bocamina 2, cuando aún Bocamina 1 todavía estaba siendo sumariada. Eso es lo otro extraño. La presidenta dijo que les van a rebajar el precio de la energía. Sí, nosotros entendemos irrisoria esta medida porque en la práctica nosotros de partida nunca como vecinos, como habitantes de Coronel, hemos pedido migaja a un gobierno respecto de un trámite, de un descuento de energía, por ejemplo. En segundo lugar, entendemos que nosotros tenemos satisfecha nuestra demanda energética domiciliaria. Por lo tanto, si se instalan termoeléctricas o hayan termoeléctricas, a nosotros en la práctica no nos afecta para bien, al revés. Miriam, te interrumpo para conocer hoy día cuántas son las personas que están internadas, delicadas de salud, y cuáles son las personas que están, no sé, te quiero decirte que la semana pasada ustedes despidieron a Gonzalo Bulnes, lo fueron a dejar, hoy día está muerto, enterrado,
Y bueno, pero se vienen muchos casos más. Un joven es penoso primero, fue muy penoso para nosotros. Tenía 31 años, ¿eh? Sí, fue muy penoso para nosotros partir con un trabajador que fue don Omar González, que él superó su etapa de alveolitis aguda que casi lo mató, lo llevó, ¿cierto?, a otros cuadros complicados, gracias a que tuvimos un médico dentro de este movimiento que nos ha ayudado mucho, el doctor Pedro Neira, el coronelino. Él se pudo salvar, porque estaríamos contando ya con 2 víctimas, ¿ya? Tuvo un buen tratamiento a tiempo y él se pudo salvar. Este joven de 31 años, don Gonzalo, empezó con síntomas complicadísimos y se le estaba diagnosticando tuberculosis. No tenía tuberculosis, ¿ya? Entonces quedó internado y conectado a un ventilador mecánico, estuvo 13 días en el hospital regional agonizando y él falleció y el día sábado pasado lo enterramos. Ayer llegamos con el movimiento de la gente con 9 trabajadores a Mutual para poder hacer de vuelta las gestiones, que ellos ingresen. Correcto. De vuelta. Sí. Y ya tenemos 2 trabajadores que pedimos que lo mandaran a urgencia y van a ser tratados por un broncopulmonar. ¿Y hoy día están internados? Y van a ser derivados a Santiago. Hasta ahora no están internados, están en observación y viendo el diagnóstico. No tienen diagnóstico todavía. Lo curioso es que en la Mutual a mí me han salido todos los trabajadores sanitos. Mira. Todos sanos. No hay ninguno que, aunque haya fumado, tenga un... Bueno, Miriam, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir por parte de este movimiento de la gente en relación a este daño que están sufriendo los vecinos de Coronel, sí, claro, de Bocamina, de Los Rojas, de la Colonia, en fin? Y con estas cifras impactantes, porque si fue así, como tú estás señalando, que las partículas de asbesto estaban sobrevolando prácticamente 3, 4 kilómetros, 5, y además estos camiones, ¿cierto?, que no nos garantiza, a lo mejor tú tienes imágenes de dónde fueron a parar quizás, a lo mejor Coelemu, atravesaron las ciudades, ¿cierto? Y hoy día la verdad es que es un tema que está absolutamente vigente y con un, diría yo, proyección, pero insospechado. O sea, estamos hablando de supuestamente 3.000 personas que debieran morir por asbestosis. Y lo que es peor, estamos hablando de 3.000 personas, trabajadores de una empresa que no tienen cobertura y que no se les cree que ellos pudieran eventualmente presentar una enfermedad producto de un tóxico a lo que ellos fueron contratados para eso. Mira. Eso es lo peor. Bueno, suerte, fuerza, que les vaya muy bien en estas demandas. Sí. Sigamos en contacto para ir conociendo estos detalles, Miriam. Tenemos un seminario ahora. Pero encantado. Tenemos ¿Cuándo? Un seminario el día 11 de junio. ¿Dónde? En Coronel, en la Casa de la Cultura. Perfecto. Un seminario donde vamos a entregar todas las evidencias a las autoridades para que tomen carta en el asunto y de una vez por todas nos crean que tenemos una ciudad que fallece en su salud, que está enfermando trabajadores, está enfermando personas producto de los malos procesos de plantas termoeléctricas que están afectando la salud de las personas. Muchas gracias, Miriam, por haber venido a contarnos esta realidad que vive gran parte de la población en Coronel.